Bueno, continuamos, ¿no? Primero con la lectura. ¿Qué es una carga, qué es una carga eléctrica? Una carga eléctrica. ¿Qué me va con la lectura? Es una carga eléctrica. La carga eléctrica es una propiedad que posee algunas partículas subatómicas que se manifiesta mediante las fuerzas observadas entre ellas. La materia cargada eléctricamente es influida por los campos electromagnéticos, siendo a su vez generadora de ellos. Las dos partículas elementales cargadas que existen entre la materia y que se encuentran de forma natural en la Tierra son el electrón y el protón, los cuales hacen parte de los átomos que conforman la materia. Cuando un átomo gana o pierde un electrón, queda cargado eléctricamente. A estos átomos cargados se los denomina iones. Bueno, esta parte ya vimos en antes los videos, ¿no? Que hablaba de las cargas cuando son positivas, cuando son negativas y cómo se conformaban, ¿no? Entonces voy a seguir la siguiente. Bueno, esta de aquí, ¿no? Ayúdame con la siguiente diapositiva. Resistencia eléctrica. Resistencia eléctrica es la dificultad u oposición que un material pone al paso de la corriente eléctrica. En otras palabras, la resistencia eléctrica es el grado de oposición o impedimento de un material, es el grado de oposición de la corriente eléctrica que recorren. Todos los conductores eléctricos ofrecen mayor o menor resistencia al paso de la corriente eléctrica dependiendo de la oposición que presenta cada átomo o que le arrequen los electrones, por eso estos atraídos por el núcleo. Los innumerables choques que producen estos electrones de la corriente y los átomos que componen el conductor. Estos choques se traducen en resistencia y hacen que se caliente el conductor. Ok. Entonces todo cuerpo, sea cual sea, presenta cierto grado de oposición al flujo de electrones, ¿sí? Algunos con mayor grado, otros con menor, ¿no? Dependiendo de las características de su composición, ¿sí? Eso no solamente pasa en la parte de electricidad, sino en la vida diaria. Cuando nosotros caminamos, ¿sí? También los medios que están cerca de nosotros ofrecen cierta oposición. La oposición al aire al caminar, la oposición de la fricción del suelo también al caminar, ¿sí? Entonces, esto no solamente se da en la parte de electricidad, sino en todo ámbito. Y la unidad de medida es el ohmio, como está aquí, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? Es la unidad de medida, el ohmio. La del voltaje o diferencia de potencial, que está a continuación, es el voltio, ¿no? ¿Quién me iba leyendo? Diferencia de potencial. Todos los átomos de los cuerpos en su estado natural se encuentran equilibrados, o sea, todos poseen igual número de electrones e igual número de protones. Si un átomo se encuentra desequilibrado, se pueden encontrar de dos formas, con mayor número de protones que de electrones y con mayor número de electrones que de protones. Un átomo se desequilibra cuando es aplicada a este una fuerza externa que hace que el átomo pierda o gane electrones. Al compartir el estado de los átomos, veamos que entre ellos existe una diferencia de potencial, que en este caso es de un electrón. Para nuestro caso, el catión tratará de equilibrarse tomando un electrón de anión, mientras que el anión tratará de equilibrarse cediendo un electrón de catión. En
En otras palabras, decimos que la diferencia de potencial nos indica una diferencia entre átomos de potencial distinto, es decir, que hay diferencias de potencias cuando los átomos de uno y otro cuerpo son diferentes en su estado eléctrico. Ok, bueno, diferencia de potencial, también conocido como tensión, también conocido como voltaje, ¿sí? Es el que nos permite, o es la fuente de alimentación que nos permite que los electrones circulen desde la parte negativa hasta la parte positiva, ¿sí? Y la unidad de medida es el voltio, ¿no? Aquí habla también de tensión o diferencia de potencial, ¿no? Bueno, hasta aquí es lo mismo. Ya. Siguiente diapositiva, ¿quién me ayuda leyendo, por favor? Los electrones que se encuentran en las órbitas más alejadas del núcleo se conocen también como electrones libres. Estos electrones son los responsables de la mayoría de los fenómenos eléctricos y electrónicos, ya que al estar débilmente atraídos por los protones del núcleo, pueden moverse fácilmente de un átomo a otro. Los electrones libres, al desplazarse, constituyen la corriente eléctrica a través de un conducto que puede ser sólido, líquido o gaseoso. Entonces, lo que conocemos como corriente eléctrica no es otra cosa que la circulación de cargas o electrones a través de un circuito eléctrico cerrado, que se mueve siempre del polo negativo al polo positivo de la fuente de suministro de fuerza electromotriz, denominada FEM. Bueno, aquí está lo que vimos antes, ¿no? Que es conocido como la circulación de electrones, el flujo de electrones que van desde la parte negativa hasta la parte positiva, ¿no? Y van a través de un elemento conductor, ¿no? Aquí está la conformación de un circuito básico, aquí una batería, el conductor y el elemento que sirve como carga. Esto aquí no. Ya, este de aquí. ¿Qué me va leyendo, por favor? Requisitos para que circule la corriente eléctrica. Para que circule la corriente eléctrica. Para que una corriente eléctrica circule por un circuito, es necesario que se disponga de tres factores fundamentales. Una fuente de fuerza electromotriz, FEM, como por ejemplo una batería, un generador o cualquier otro dispositivo capaz de bombear o poner en movimiento las cargas eléctricas negativas cuando se cierre el circuito eléctrico. Un camino que permita a los electrones fluir ininterrumpidamente desde el polo negativo de la fuente de suministro de energía eléctrica hasta el polo positivo de la propia fuente. En la práctica, ese camino lo constituye el conductor o cable metálico, generalmente de cobre. Una carga o consumidor conectada al circuito que ofrezca resistencias al paso de la corriente eléctrica. Se entiende como carga cualquier dispositivo que para funcionar consuma energía eléctrica, como por ejemplo una bombilla o una lámpara para alumbrado. El motor de cualquier equipo, una resistencia que produzca calor, calefacción, cocina, secador de pelo, etc. Un televisor o cualquier otro equipo electrodoméstico industrial que funcione con corriente eléctrica. Entonces, como indica aquí, bueno, esto aquí es un circuito, ¿no? Que está conformado principal, bueno, las tres partes básicas, que es la fuente de fuerza electromotriz, en este caso una batería, una fuente de alimentación, puede ser una batería, puede ser una pila, puede ser directamente una línea, ¿sí? El elemento por el cual circula el flujo de electrones, que es el conductor, y el punto final, que es la carga, en este caso es un bombillo, puede ser también una nevera, un equipo o cualquier tipo de máquina. Traemos más adelante. Ya. ¿Qué mayor consciente concepto? Intensidad. Intensidad de corriente. La cantidad de electrones
que circula por un conductor dentro del circuito cerrado es la intensidad de corriente, la cual depende fundamentalmente de la tensión o voltaje que se aplique y de la resistencia que ofrezca al paso de esa corriente la carga o consumidor conectado al circuito. Si una carga ofrece poca resistencia al paso de la corriente, la cantidad de electrones que circulen por el circuito será mayor en comparación con otra carga que ofrezca mayor resistencia y obstaculice más el paso de los electrones. La intensidad de las corrientes eléctricas se designa con la letra L, creo que es, y su unidad de medida en el sistema internacional SI es el ampere, el amperaje, ampere, llamado también amperio, que se identifica con la letra A. Ya, bueno, aquí habla de la intensidad, como indica, es la cantidad de electrones que fluyen por un circuito. Sí, la unidad de medida es el amperio o ampere. Y es una de las magnitudes básicas de la parte de electricidad, ¿no? Así como es el voltio, el ohmio, también lo es el amperio, las tres principales. Y esta parte, bueno, ya vemos un poco de lo que es el sistema. Y de los elementos conductores y elementos que sirven como aislantes. No sé si alguien tiene alguna pregunta hasta ese punto. ¿Algún comentario? Si no, para habilitarle el test sobre lo que se ha hablado el día de hoy. ¿No hay preguntas? No. Ok, bueno, entonces, esa es la clase de hoy. Igualmente está va a ser subida la grabación y la diapositiva y el video están subidos ya. La prueba en este momento va a estar habilitada desde las 7:10, en 10 minutos va a estar habilitada, hasta las 7:30. Entonces, espero que la puedan contestar y si tienen tuvieran un problema, el día de mañana me pueden informar. Y los que no están matriculados en el aula virtual me avisan para matricularlos ahorita y puedan dar la prueba. Entonces, a partir de las 7:10 está habilitada la prueba, ¿no? 20 minutos van a tener. Eso sería todo por hoy. No, pero Dígame, ¿alguien iba a decir algo? ¿No? Eso sería todo por hoy y bueno, en 10 minutos para que hagan la prueba, ¿no? Se pueden desconectando y hasta el día de mañana. Gracias. Gracias, ingeniero. gracias, ingeniero. Gracias. Gracias. Gracias, Charles.